Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en estos podcasts de UTIPEC, trayendo temas de gran relevancia, no solamente para nuestros afiliados, para sus familias, para los trabajadores colombianos, porque vivimos tiempos en los que no basta con ser un buen trabajador, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que estar enterados, tenemos que participar activamente del futuro de nuestra nación. Y hoy estamos en modo denuncia, hoy estamos en modo de traer a la mesa, a la conversación, temas en los que debemos estar alerta, porque si queremos que Colombia empiece a estar bien, no podemos seguir permitiendo ni conectando con esas cosas que la hacen fea, que la destruyen. Hoy me acompaña un trabajador colombiano, Joselín Rodríguez, un hombre honesto, de familia, trabajador, que viene experimentando un momento difícil en su vida por causa de una práctica realmente reprobable, que es cada vez más frecuente en nuestra economía y en nuestro sector de hidrocarburos en particular. Joselín, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, don Alejandro. Complacido de estar con usted. Qué bueno, Joselín. Y bueno, entremos en materia. Cuéntenos un poco la historia. Hace 6 años empieza a trabajar en una compañía contratista de Ecopetrol. Hay un proceso natural que es una transición de una empresa contratista a la otra por un cambio de contrato, 30 trabajadores en total, se suponía que todos iban a pasar, iban a continuar prestando sus servicios en el marco de ese contrato, pero con usted hicieron una excepción. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, don Alejandro, siendo sincero y lo que he podido recolectar de la información de que se presentó en mi caso, estaríamos hablando de una posible intervención indebida por parte de la Unión Sindical Obrera, donde en el proceso de transición para la llegada de la nueva empresa, se reúne con esa nueva empresa y pues realmente desconozco a qué convenios o qué manejo dieron en mi caso específico. Lo cierto es que me mantienen como ilusionado de que todas las cosas fluyen normalmente, con todo el grupo de trabajo, con mis compañeros del mismo cargo, supervisores, hasta el día anterior a la iniciación del nuevo contrato. Es decir, que yo presento en igualdad de condiciones el proceso de selección, las pruebas psicotécnicas, los exámenes médicos, la inducción, y lo único faltante para iniciar la actividad o para retomar la actividad es recibir la dotación, la programación a continuar y la firma del contrato. El día anterior a este proceso obtengo la sorpresa que para mí no viene un contrato, que para mí no viene una dotación, y es donde me entero de que me están dejando por fuera del contrato. Empiezo a indagar y la sorpresa fue que el argumento de quienes debían representarme sindicalmente, a la cual estaba afiliado, la Unión Sindical Obrera, me dice: es una directriz de Ecopetrol, no podemos hacer nada ante eso, defiéndase como pueda. Wow. Y entonces, para que nuestros seguidores lo tengan claro, los otros 29 trabajadores de ese contrato sí continúan y excluyen fundamentalmente a Joselín Rodríguez, que como nos dice, se había mantenido en la expectativa de continuidad porque así lo había recibido, y que su organización sindical en ese momento pues estaba gestionando para todos, incluido para Joselín, esa transición, pero para Joselín no sucede. ¿Y quién es nombrado en el cargo que tenía Joselín? Bueno, la situación que se presenta ahí es que al estar afiliado a la USO en Bucaramanga, dentro del grupo de trabajo, que somos 30, 26 vigilantes y 4 supervisores, de los 26 vigilantes hay 2 específicamente que son los dirigentes. Ellos entran a participar junto con un funcionario de Ecopetrol que es miembro de la Junta Nacional de la USO, a empalmar, a dialogar, a hacer posibles tratos o convenios dentro de esa transición de cambio de empresa para que supuestamente todos
todo el equipo sea beneficiario, continúe trabajando, y ahí es donde sufro de lo que yo llamaría como una especie de engaño, porque a mí nunca me notifican de que voy a ser excluido o que por mí no van a abogar y demás. Hasta el día anterior, como ya lo comenté anteriormente, donde yo me entero por mis propios medios, al ver que no me llegó el contrato, la programación ni la dotación, y entro a indagar y la respuesta es que es una directriz de Ecopetrol. Por unos supuestos cargos o infracciones o eventos que yo había tenido en el transcurso de mis 6 años. Eso es totalmente falso. Esa fue, en mi concepto, la excusa que ellos se inventaron para decirme no hay nada que hacer. Pero yo quiero entender bien. Entonces, dentro de los 30, ¿todos eran afiliados a la organización sindical? La gran mayoría pertenece a la Unión Sindical Obrera. Ok. Y de los 26 vigilantes, un vigilante no pasa, pero por una condición médica. Okay. Lo que quiere decir que la empresa contratista anterior lo continúa, lo reubica laboralmente y pues, obviamente la empresa nueva no lo va a recibir. Claro, pero aquí quiero tener claridad. Entonces, la gran mayoría son representados por esa organización sindical y ahí dentro de ese grupo hay 2 dirigentes de esa organización sindical que participan activamente en el proceso de transición de contrato. Es decir, se involucran como supuestamente en procura de garantizar de que todos sus afiliados, entre ellos Jocelyn, pueda tener la oportunidad de dar continuidad. Pero entonces esas dos personas de alguna manera no logran el objetivo en el caso de Jocelyn. Pero la pregunta, insisto, ¿quién reemplaza en el cargo a Jocelyn? Es un detalle interesante y relevante, don Alejandro, que de las 2 personas dirigentes le otorgan, le conceden, le dan el ascenso al señor vigilante dirigente para que tome mi cargo o sea ascendido como supervisor del nuevo contrato. O sea, la persona que debía representar los intereses de sus afiliados, entre ellos el de Jocelyn, es la persona que termina sustituyendo a Jocelyn, haciéndose una promoción para tener un mejor cargo, pero excluyendo a Jocelyn y limitándole su derecho al trabajo de continuidad como los demás afiliados. En lo cual, claro, yo puedo entender que hay una sensación de frustración, de traición por parte de esa organización que debería proteger sus derechos y de esos dirigentes que dicen trabajar por el trabajador, pero que en lugar de hacerlo lo que hacen es aprovechar personalmente esos espacios. Ahora, hay algo aquí que me parece muy importante y es ¿qué acciones ha adelantado Jocelyn en torno a eso? Bueno, don Alejandro, pues ante esa situación, al ver afectado mi mínimo vital, mi estabilidad emocional, familiar, soy afectado económicamente, quedo sin trabajo, a pesar de que empiezo o me meto en la búsqueda de nuevas oportunidades. Una persona con 56 años, con mi trayectoria, con mi experiencia, no sé por qué es tan difícil reubicarme laboralmente. O sea, ha sido una frustración buscar trabajo y no obtener una respuesta a esa búsqueda. Entonces, analizando el tema, viendo la frustración, no veo otra opción que direccionar un derecho de petición principalmente a la nueva empresa que se llama Galaxia Seguridad Limitada por mi no contratación, para que me expliquen qué pasó o me cuenten qué pasó, dónde estuvo el error, cuáles son los argumentos por los cuales mis 3 compañeros supervisores sí pasan y yo no paso o no soy contratado. Ese derecho de petición lo elevé a esa empresa en unión o igualmente a la Unión Sindical Obrera por el no acompañamiento debido a mi persona, y a Ecopetrol por ser el cliente que hace la contratación. Y perdón, y porque hubo un rumor, o por lo menos una versión entregada, según nos comentabas,
por parte de la organización sindical de que esto haya sido una directriz de Ecopetrol. Obviamente, ingeniero Alejandro, esa es la excusa, digo en mi concepto personal, que ellos se inventan para justificar mi no vinculación y que yo de pronto hubiese tomado la opción de no ejecutar ninguna acción, valga la redundancia, pero yo en mi pobre conocimiento dije tengo derecho al menos a un derecho de petición inicialmente. Hago este derecho de petición, lo envío a los 3 accionarios y espero el tiempo prudencial para la respuesta. Casi cumplido esos 15 días hábiles que habla la ley, al ver que no tenía la respuesta, le escribo un correíto a Ecopetrol enviándoles un video que la Unión Sindical Obrera hizo aplaudiendo esa participación de esos vigilantes, dirigentes y del funcionario, miembro de la Junta Nacional, para que Ecopetrol tuviera ese conocimiento, e inmediatamente Ecopetrol me da la respuesta a mi petición, pero de los 9 puntos de las 9 solicitudes que yo hice en ese derecho de petición, solo me responden 2. ¿Cuáles fueron? El primero, le corresponde al nuevo contratista su situación. Y el segundo, sí, efectivamente, usted nunca ha tenido ni tiene ninguna investigación disciplinaria con Ecopetrol. O sea, en esa primera respuesta queda claro de que Ecopetrol no intervino, o eso es lo que dice Ecopetrol en su respuesta, no intervino en la decisión de no contratarlo, y segundo, no tenía razones para intervenir, porque pues dice que Jocelyn no tiene un problema, no tiene una investigación, no tiene nada para haber podido seguir prestando sus servicios. Y a los otros puntos no le da respuesta. Exactamente. Ok, continúa. Me queda el sinsabor de que si yo le manifiesto a los 3 accionados, pero especialmente a Ecopetrol, que yo vi y soy testigo, y todo el grupo era testigo de que había una influencia, una participación de la Unión directa de la Unión Sindical Obrera, hasta el punto que se tomaron el atrevimiento de desplazarse desde Piedecuesta, Santander, hasta Medellín, donde esta empresa tiene su sede, para ese trámite, para esas conversaciones. Entonces yo veo ahí una posible intervención laboral indebida por parte del sindicato, y en mi derecho de petición le cuento eso a Ecopetrol, pero Ecopetrol dice hace oídos sordos a eso y dice no, a usted le interesa es su caso con Galaxia y que usted no tiene investigaciones. Ok. ¿Galaxia le responde? Cuando se cumple o recibo la información de Ecopetrol, paso siguiente, me vi abocado y prácticamente, por llamarlo de alguna manera, obligado a instaurar una acción de tutela, porque no veo otra opción, no tengo un respaldo del sindicato. Ecopetrol dice que le corresponde a Galaxia Seguridad. Entonces redacté de mi propio conocimiento una acción de tutela y la radiqué. Al día siguiente de radicar mi acción de tutela, recibo la respuesta de Galaxia, donde efectivamente ellos, basados en la respuesta que Ecopetrol les dio, dicen, no, nosotros no tenemos ninguna obligación de contratarle. Es cierto, puede ser cierto, pero ¿por qué si contrataron a mis 3 compañeros supervisores, yo salgo excluido sin ninguna razón? ¿Por qué si todo el grupo, por petición de la Unión Sindical Obrera que estuvo al frente de la contratación, recibe nuevo contrato, nueva dotación, nueva programación y continuidad en la labor, yo no? Claro, y sobre todo, ¿por qué entonces si deciden hacerle una promoción al que fue a gestionar supuestamente en favor de los trabajadores, pero pareciera que lo hiciera en favor propio, el cargo que le correspondía a Jocelyn? ¿La USO le dijo algo? La USO guardó un silencio administrativo absoluto. Yo le oficié a la subdirectiva Bucaramanga, a la directiva nacional y directamente al presidente, señor Martín Ravelo,
un correo donde le decía: este es el comprobante de mi último aporte. Durante 6 años les hice los aportes que la ley obliga. Y este señor no me respondió, tampoco me respondió la Uso Nacional, ni menos la subdirectiva Bucaramanga. No obtuve ninguna respuesta. Este es el momento que ellos no han dicho una sola palabra en este caso. Está en proceso la acción de tutela, entonces. Obviamente la acción de tutela está por resolverse, a la espera de la ayuda de Dios. Bueno, Joselín, yo quiero darle las gracias en primer lugar porque traer a conocimiento de nuestros trabajadores, de nuestros afiliados, de los colombianos, este tipo de cosas nos ayuda, como lo decía al principio, a no aceptar que sigan sucediendo cosas como estas. Las organizaciones sindicales existimos para velar por los derechos de los trabajadores y debemos ser muy cuidadosas de confundir esto con los intereses que se vuelven ilegítimos de los dirigentes sindicales que aprovechan esa posición precisamente para hacer cosas como las que aparentemente suceden acá, que es violar el derecho al trabajo, la continuidad del trabajo de uno de sus afiliados en favorecimiento de uno de los que fueron a gestionar supuestamente en favor de los trabajadores. Pero además para alertarnos de que esto es lo que en diferentes escenarios viene sucediendo, en donde además de desdibujar la naturaleza de defender la fuente de empleo para los trabajadores, hoy se han dedicado a fortalecer a un gobierno que destruye a la industria, que es la que origina este empleo. Desde la UTIPEC, toda nuestra solidaridad y por supuesto nuestra disposición de apoyarle en este camino, de ayudarle a reclamar ese interés legítimo que Joselín tiene de poder seguir ejerciendo su derecho al trabajo cuando fue un trabajador que no tuvo ninguna dificultad, que no tuvo ningún proceso disciplinario, que no tiene ningún antecedente que lo descalificara y que, como se ve aquí, más bien fue por una intermediación indebida, por un tráfico de influencias que tendrán que los jueces demostrar, pero que por supuesto estaremos apoyándole para desarrollar esto. Gracias, ingeniero. En este momento yo quiero dar las gracias a UTIPET por haber escuchado mi situación. Igualmente a Sindispetrol, sindicato paralelo y que hace presencia en el Instituto Colombiano del Petróleo en Piedecuesta, Santander, pero que no comparte las políticas y los maltratos que posiblemente está haciendo la Uso con sus trabajadores afiliados en ese instituto. A UTIPET, a Sindispetrol, gracias por escucharme. A la Uso, que por favor se manifieste, que definan o tomen en consideración mi caso. Yo no estoy pidiendo migajas, no estoy pidiendo nada de lo que no me corresponda. Soy un trabajador de 56 años de edad, próximo a entrar al periodo de prepensión. Ninguna empresa me contrata en este momento. He presentado oferta, he participado, postulado mi hoja de vida y no hay. Lo mínimo que yo necesito es continuar en mi trabajo por los últimos 6 años que me faltan antes de la pensión para lograr este derecho que todos los colombianos tenemos. Bueno, Gracias. aquí desde la UTIPEC, que representa el espíritu del nuevo sindicalismo, un compromiso de ejercicio de trabajo en favor de los trabajadores, de su fuente de empleo, dejando atrás el marxismo, la lucha de clases, todo este tema ideológico que hoy tiene sumido al país en una situación muy crítica, pues hemos decidido escuchar a Joselín, que ha acudido a nosotros precisamente en este reclamo tan justo como el que ustedes han escuchado. Seguiremos trabajando para que la inmensa mayoría de los trabajadores pueda ejercer el derecho de libre asociación, un derecho constitucional, incluso adoptado en nuestra legislación colombiana con un referente internacional de la Organización Internacional del Trabajo, pero desde una perspectiva constructiva, generadora de valor. Es así como vamos a poder construir un país diferente, un país con oportunidades para todos, un país en donde aquellos que dicen trabajar por las causas de los trabajadores
no abusen de ello, ni en beneficio propio, ni impulsando causas que definitivamente dan al traste con la fuente de empleo de todos. Nos veremos de nuevo, porque aquí en la UTIPEC, en el podcast de UTIPEC, estamos tratando temas de gran relevancia, de importancia para todos.